Ahí ¿Qué está. sería? ¿Tema qué ahora? Bien, el tema que vamos a empezar ahora es a partir yo la clase pasada le habías dicho la teoría cinético-molecular de esta, modelo cinético-molecular habíamos quedado, que yo les dije que ustedes tenían que mirar a la materia como que si estuviese formado por partículas que eran como si fuesen bolitas, ¿sí? Yo Sí. si vieron la clase, les dije, tenemos el estado... esperen que borro acá. Estado sólido, Sólido, líquido, gaseoso y líquido, plasmático. gaseoso, bueno, pero cuando hacemos la teoría cinético-molecular vamos a ver a la materia como que está formada por partículas y esas partículas están formadas por átomos, ¿sí? Y si imaginamos a las partículas en estado sólido, las del estado líquido, y la del estado gaseoso. ¿Sí? Ahí. Y hay que imaginarla como partículas. Entonces, a ver, voy a ver si puedo buscar una imagen en internet. Pará, ahí está. Esquema de teoría cinético-molecular. Para trabajar con la imagen, ¿sí? Acá. Bueno, no sé si se ve esta imagen, se ve muy bien, representa muy bien. Vamos a ver si puedo copiar la imagen y a ver si la puedo... No sé si me va a dejar pegar la imagen. ¿Temas de qué? Chamona. No puedo. A ver, no puedo. Vamos a mirar la imagen desde acá, directo desde acá. Si nosotros vemos a las partículas, en el estado sólido estas partículas están muy unidas entre sí. Hay poco espacio entre las partículas y hay una fuerza de atracción muy fuerte. Por eso vemos la materia en estado sólido, porque esas partículas están muy, muy juntas, ¿sí? Una característica del estado sólido es que no puedo comprimir, no lo puedo comprimir, vamos a imaginarlo, no sé, que tengo una mesa. Yo quiero comprimir la mesa y la voy a romper, la materia no se puede comprimir, es poco compresible, ¿sí? Hay poco espacio entre las partículas y a su vez las partículas, imaginen siempre esta imagen que se ve claramente acá, estas partículas no se mueven, no se mueven muy poco. En cambio, en el estado líquido, estas partículas, las fuerzas que unen a estas partículas son más débiles, las partículas, hay espacio entre las partículas, mueven, tienen más libertad de movimiento y se pueden comprimir pero muy poco, ¿sí? Podemos comprimir la materia en estado líquido pero muy poco. Y una característica de los gases es que los gases no tienen fuerzas que las partículas de los gases no tienen fuerzas que mantienen unidas estas partículas, ¿sí? Si yo veo esta imagen de acá, veo que las partículas de los gases se mueven en todas direcciones, poseen energía cinética, de movimiento, y golpean en el recipiente que los contiene. Es como que yo agarrara una habitación, cerrara todas las ventanas y tirara 1.000.000 de pelotitas de ping-pong. Si yo tiro 1.000.000 de pelotitas de ping-pong adentro de una habitación, esas pelotitas Rebota por todos lados. se van a mover en todas direcciones, van a chocar entre sí, pero no hay algo que las mantenga unidas. Lo que yo puedo hacer es comprimir esas partículas. Imagínense en esto, mientras yo más comprimo las partículas, yo no puse para compartir la pantalla, ¿no? No puse todavía para compartir la pantalla. No. Ustedes díganme, porque yo siempre comparto pantalla.
Yo igual acá busqué una imagen. Sí. Esto vamos a correrlo para acá. Bien. Yo tengo esta imagen, ¿ven? En el estado sólido, todo junto, una fuerza que une, poco espacio entre las moléculas, no poseen movimiento. En el estado líquido, la fuerza que une estas partículas son más débiles, hay espacio entre las partículas poseen movimiento, se pueden comprimir, pero muy poco. En cambio, los gases, acá se ve bien, se mueven en todas direcciones, poseen energía cinética. Se pueden comprimir, los gases se pueden comprimir, y los gases, una de las características que tiene es que si yo achico su espacio, aumenta la presión, ¿sí? ¿Por qué aumenta la presión? Porque estas partículas golpean el recipiente que los contiene. Por eso vamos a ver una garrafa. Una garrafa tiene mucha presión. Si yo, no sé, pincho la garrafa, voy a ver que el gas sale con mucha fuerza, como que quiere salir. ¿Por qué quiere salir? Y si encuentra un orificio va a salir porque este gas se mueve, las partículas de los gases se mueven y golpean todo el tiempo contra el recipiente que los contienen. En cuanto tienen un escape se van a ir. Entonces generan presión en el recipiente. Si yo achico el espacio, lo que voy a observar es una mayor presión en Si yo achico el espacio, las partículas se van a mover más rápido y van a generar más presión en el recipiente. Entonces, bueno, lo que nos dice este modelo de la teoría cinético-molecular es esto, ¿no? Analiza el movimiento de las partículas que forman a la materia, y cómo estas partículas están unidas entre sí y qué fuerzas son las que intervienen para que nosotros podamos ver la materia en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. En realidad lo que hace es justificar por qué lo sólido es sólido, por qué lo líquido es líquido y por qué lo gaseoso es gaseoso, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando con estas partículas? Bien. Materia, materiales, cuerpo, molécula. Bueno, materiales, esto acá lo que nos dice es de qué está formado. Plástico, madera, tergopol, vidrio, ¿sí? El cuerpo es un vaso, una mesa, una silla, la forma, ¿sí? Las moléculas y los átomos. Esto sería cómo estaría un nivel de organización de la materia. Bien, acá dice... Actividad 1 dice, un trozo de mármol es duro y es rígido. Explica por qué. Un trozo de mármol es duro y es rígido. Bien, esto tiene que ver, según la teoría cinético-molecular, primero porque está en estado sólido. Al estar en estado sólido, las partículas que forman el mármol van a tener una fuerza muy fuerte de atracción, y las partículas que forman el mármol no tienen espacio entre sí, entonces al no tener espacio entre sí no se pueden mover, ¿sí? Por eso es rígido. Sí. Dice, cuando se cabe un vaso con jugo sobre la mesa, mojamos una gran superficie de la misma. Bien, porque es una de las características del estado líquido. Una de las características del estado líquido es que adopta la forma del recipiente que los contiene. Si yo pongo agua acá en un vaso, va a agarrar la forma del vaso, el líquido. Si yo lo pongo en un vaso cuadrado, va a agarrar la forma cuadrada. Si lo pongo más aplanado, va a agarrar la forma del recipiente que lo contiene el líquido. Entonces, si cae agua sobre la mesa, el agua va a tratar de recorrer la mayor superficie. ¿Por qué? Porque una de las características del estado líquido es adoptar la forma del recipiente que lo contiene, ¿sí? El sólido tiene forma y volumen propios. El líquido también, pero la forma que tiene el líquido es la forma del recipiente que lo contiene. No tiene una forma propia, sí, es verdad, pero de la del recipiente. Entonces dice, cuando se cae un vaso sobre la mesa, mojamos una gran parte de la superficie de la misma. ¿Por qué? Porque el agua tiende a ocupar toda la superficie, ¿sí? Toda la superficie. Lo mismo que si tiro en el piso, en un vaso, en un recipiente cerrado, en uno abierto. El agua como que, vamos a decir, se desparrama.
Es una característica del estado líquido. Y aparte, otra cosa, recuerden que las partículas en el estado líquido tienen movimiento, se pueden mover, ¿sí? Entonces al moverse les puedo cambiar la forma. Al dejar mucho tiempo fuera de la heladera, un pan de manteca se derrite. Bien, fíjense que primero la manteca está en estado sólido, el frío hace que haya un cambio de estado ahí, ¿sí? Que haya un cambio de estado, de sólido a líquido. Al agregar calor a la manteca, se rompen las estructuras de las partículas que forman la manteca, y la manteca pasa a estado líquido, ¿sí? Sí. Por eso se derrite. Estos serían los cambios de estado de la materia. Yo para cambiar de un estado a otro la materia, por ejemplo, o agrego calor o quito calor. El ejemplo más común es el del agua. El agua yo la puedo pasar a estado sólido quitándole calor. Le saco calor, ¿sí? Entonces se enfría el líquido. y se endurece. Entonces, si yo quiero derretir el hielo, pasarlo al estado líquido, tengo que agregar calor. Lo mismo con la manteca, ¿sí? Tengo que agregar calor para cambiar de estado sólido a estado líquido. Entonces, la cosa dice acá, si al dejar mucho tiempo fuera de la heladera, un pan de manteca se derrite. ¿Por qué se derrite? Porque pasó de estado sólido a estado líquido, con un cambio de temperatura. Temperatura, ¿sí? claro, de frío a calor. ¿Eh? Claro, y un cambio de temperatura. Claro, hubo un cambio de temperatura, y lo que hizo ese cambio de temperatura fue cambiar el estado, de sólido pasó a líquido. Entonces, ahora esta manteca se va a comportar como un líquido, se va a desparramar, ¿sí? El líquido lo que tiende es a desparramarse, a ocupar la superficie que lo contiene, tener la forma de la superficie que lo contiene. Al colocar un pincel con témpera roja en un vaso de agua, luego de unos minutos, todo el agua tomará color rojo, ¿sí? Bueno, eso tiene que ver con, bueno, se tiñe, ¿sí? Lo que se produce ahí es una mezcla. El color se mezcla con el líquido y hay una tinción ahí. Bueno, pero esto no lo vamos a hacer, ¿sí? Yo más que nada quiero que ustedes vean esta característica. Esto sí es importante. Esto me gustaría que lo copien en su carpeta. O sea, esto lo copian en la carpeta, lo que dice de la página 50 lo copian. Es un resumen de todo lo que yo les estoy diciendo. Dice, ya sabes, por lo que estudiaste años anteriores, la materia puede presentar 3 estados diferentes: sólido, líquido y gaseoso. Ahora vamos a analizar las características y las propiedades de cada uno de esos estados, teniendo en cuenta las ideas del modelo cinético molecular, que es lo que yo les expliqué. Estas características son re importantes. El estado sólido es lo que le decía, tiene volumen constante y forma propia. Tomen el ejemplo de una mesa. La mesa, para yo darle otra forma, la tengo que romper toda, ¿sí? Es rígida, lo sólido es rígido, no cambia de forma fácilmente. Y tienen un volumen. Recuerden que el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo, ¿sí? Tiene un volumen constante y una forma propia. Sus partículas tienen escaso movimiento. Esto que yo les digo, las bolitas están tan unidas, no se pueden mover, se mueven muy poco. Tienen escaso movimiento, solo vibran en un punto fijo. Sus partículas están juntas porque la fuerza de atracción entre las mismas son fuertes. Es el estado más ordenado de la materia. Más ordenado porque no se mueve, se queda quieto. Y si se mueve poco y en su mismo espacio, en su mismo lugar, ¿sí? No tiene este movimiento ni se mueve para todos lados. Es el estado más ordenado. Bueno, las fuerzas de atracción entre las partículas predominan sobre las fuerzas de repulsión. Fuerza de atracción es esta, fuerza de repulsión es esto, lo que se rechaza. Lo que se rechaza es repulsión. Lo que se atrae es atracción, ¿sí? Entonces, tiene más fuerzas de atracción que de repulsión. El estado líquido no tiene forma propia, adopta la del recipiente en el que se encuentra. Esto es lo que yo le dije del vaso, ¿sí? El vaso con agua. Tienen volumen propio. ¿Por qué tienen volumen propio? Porque el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo, ¿sí? Sus partículas
se deslizan unas sobre otras, se mueven, tienen movimiento las partículas, ¿sí? Están más separadas que en el estado sólido porque entre ellas hay fuerzas de atracción y de repulsión. Poseen un orden intermedio. Fluye y se derrama. Esa es una característica, lo que yo les dije. Las fuerzas de atracción entre las partículas son iguales a la fuerza de repulsión entre las mismas. Ejerce presión sobre las paredes del recipiente en el que se encuentra, ¿sí? Eso es verdad, ejerce presión. Este líquido está ejerciendo presión. Presión es la fuerza que hace que toque el recipiente, ¿sí? No tiene, el gas, ahora pasamos al gas, no tiene forma propia. Recuerden que los gases se mueven en todas direcciones, chocan entre sí y chocan con las paredes del recipiente que los contiene. No hay fuerzas que unan a esas partículas, ¿sí? No tienen forma propia. Adopta la forma del recipiente que lo contiene. No tiene volumen propio. Adopta la del recipiente en el que se encuentra. Si yo tengo una garrafa que tiene un volumen de 1 litro, el gas va a ser 1 litro. Si yo cambio esa misma cantidad de gas a una garrafa de 3 litros, va a tener 3 litros, porque el volumen, el espacio que ocupa es todo el espacio que yo le dé. Si le doy un espacio de 3 litros, se va a mover dentro de ese espacio. Entonces, el volumen que tiene un gas adopta la forma del recipiente en el que se encuentra. Sus partículas se mueven en todas direcciones y en todo sentido. Es esto que les digo de las pelotitas de ping-pong. Sus partículas están muy separadas debido a las fuerzas de repulsión entre las mismas, debido a que las fuerzas de repulsión entre las mismas son muy fuertes. Es el estado más desordenado de la materia. Se expande, el gas se expande. Una de las características del gas es que se expande. Generalmente se expande con el calor. Las fuerzas de repulsión entre las partículas son muy fuertes, son más fuertes que las fuerzas de atracción entre las mismas. Por eso no están unidas, se repelen, ¿sí? Ejercen presión, ¿sí?, sobre las paredes del recipiente que lo contiene. Esto es lo que yo le digo que golpea todo el tiempo las paredes, ¿sí?, del recipiente. Y acá se ve el esquema que yo les digo. Lo que les dice esta actividad es que diga cuál es el estado sólido, cuál es el estado líquido y cuál es gaseoso, ¿sí? ¿Cuál es para ustedes estas imágenes es sólido? El del medio. ¿Cuál es líquido? Ese. ¿Cuál es líquido? Líquido, el de la punta esa. Muy bien. Y gaseoso este, ¿no? Por descarte. Sí. Este es el gaseoso, ¿sí? Perfecto. Bien, esta actividad la van a hacer. Bien, entonces van a copiar esto, las características del estado sólido, líquido y gaseoso, porque esto es importante, generalmente siempre lo piden y en base a esto se hacen un montón de preguntas. Van a hacer la actividad 2, que está en la página 51. Y esta es fácil, chicos, miren. Dice, cada una de las siguientes afirmaciones corresponde a una característica de alguno de estos estados de la materia. Coloca al lado de cada una a qué estado corresponde. Yo tengo que poner si es sólido, si es líquido o si es gaseoso. Sus partículas están muy juntas. ¿Quién es? ¿Qué sería? El sólido. Sólido. Sus La partículas... B, gaseoso. Gaseoso, muy bien. Cambia Cambia su forma de acuerdo al recipiente en el que se encuentra, pero no varía su volumen. ¿Quién es? Líquido. Líquido. Recuerden, miren, recuerden esto, que el gas y el agua líquido, el gas y el estado líquido, el estado gaseoso y el estado líquido, los dos adoptan la forma del recipiente que los contiene. Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Que el líquido tiene volumen propio y el gas no. ¿Sí? El gas cambia, dependiendo de donde se encuentre va a cambiar su volumen. El gas, por ejemplo, en donde decía la actividad anterior, que ahí estaba, decía del globo. ¿Dónde? El anterior que globo, cuando está con el calor, Sí.
acá, si dejamos no, acá, al colocar un pincel, no, si dejamos un cierto tiempo al sol, un globo inflado, se reventará. Claro, porque lo que hace el calor es expandirlo. Hace que, el calor hace esto. Si el gas se está moviendo así, se mueve, yo al agregar calor hago que el gas aumente la energía cinética y el gas se quiera expandir. Entonces, el globo va a reventar porque el gas se expande, ¿sí? Se expande, quiere salir del globo, ¿sí? Eso es lo que produce el calor en el gas. Aumenta la presión, aumenta la presión de ese gas y quiere aumentar su volumen, quiere salir. Bien. Bueno, pero esto es lo que me interesa que hagan, ¿sí? La actividad esta. Si tienen alguna duda, buscan acá estas características, ¿sí? Les va a ayudar con esa característica. Después dice, ¿en qué estado físico se encuentran los siguientes cuerpos? ¿Sí? Esto también lo hace. Llave, petróleo, nube, jugo, gorra, aire, lavandina, veneno en polvo. ¿Sí? La 4, responde las siguientes preguntas. Esta también lo van a hacer. La 4. 52. Responde las siguientes preguntas. ¿Qué partículas están más juntas? ¿Las del jabón o las del perfume? Del jabón. ¿Por qué? Y porque está en estado sólido. Muy bien, eso es lo que van a poner. ¿Sí? El perfume está en estado líquido. ¿Qué partículas tienen mayor movimiento? ¿Las de un trozo de metal o las del gas natural que sale de la cocina? Y la del gas. La del gas, ¿por qué? Y porque es estado gaseoso. Claro, vos lo que tienen que poner ahí que las partículas de los gases poseen fuerzas de repulsión, y entonces hace que tengan mayor energía cinética, ¿sí? Fíjense que la energía cinética tiene mayor repulsión entre las partículas, se rechazan, y eso hace que tengan energía cinética, movimiento, ¿sí? Mayor energía cinética. Después dice, bueno, esto es compararlo y respondiendo de acuerdo a las características, no sé, doy otro. ¿En qué caso aumenta el movimiento de las partículas? ¿Al congelar un postre o al derretir un helado? Acuerden que el calor siempre hace que todo se mueva. Acuérdense que es energía, la energía mueve, transforma la materia, y el calor es energía, ¿sí? Sí. Entonces, ¿en qué caso aumenta el movimiento? ¿Al congelar un postre o al derretirlo? ¿En qué caso aumenta el movimiento de las partículas? Sí. ¿Y cuando lo congela? Acordate que el calor, para yo derretir algo, ¿qué tengo que hacer? Y pasar al estado... Vos para derretir algo le estás agregando temperatura, ya sea temperatura ambiente, temperatura... Sí. Bueno, entonces le estás dando temperatura. Al darle temperatura, haces que las partículas tengan mayor movimiento. ¿Qué es lo que se va a mover más? Un postre que se está derritiendo, el helado que se está derritiendo. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la temperatura, y al aumentar la temperatura, las partículas poseen mayor movimiento que al congelarlas, que al sacarle calor. Yo le saco calor y las partículas se van quedando quietas. Se quedan quietas cuando le saco calor. Cuando agrego calor se empiezan a mover, El calor, no imaginen el calor como el fuego solamente. No, y ahí el proceso del derretimiento. De derretir, va. Está a temperatura ambiente cuando derrito algo, ¿sí? Yo puedo derretir algo. Acá, si yo pongo un termómetro, yo tengo 36, no sé cuánto hace hoy de temperatura, 30 grados, ¿cuánto hace? 27, 28. Hay calor, hay temperatura. Lo que pasa, ¿qué es lo que cambia? La intensidad del calor. O tengo mayor temperatura o menor temperatura, pero tengo temperatura. Si yo tomo la temperatura de mi cuerpo, yo tengo temperatura. Pongo un termómetro, tengo 36 grados. Entonces eso quiere decir que mis partículas, mis átomos, todos se están moviendo.
Cuando algo se enfría, queda quieto. ¿Por qué? Porque se le saca calor. Al sacarle calor, lo que vos haces es que las partículas no se muevan, quedan quietas. ¿Sí? Bueno, este lo hacen, ¿sí? Ese lo hacen. Este está bueno, me gusta la parte de razonar. Bien, ahora vamos a pasar a las transformaciones de la materia, ¿sí? Vamos a ir a la página directamente, si ustedes quieren leer lo otro, la página 54. En la página 54 van a poner como título Transformaciones de la materia y en su carpeta copian esto, transformaciones físicas y químicas. Esto es re importante también. ¿Sí? Cuando algo cambia físicamente, lo que cambia es la forma, la posición o el estado de agregación. ¿Qué quiere decir? Si algo pasa de sólido a líquido, líquido a gaseoso, o cambió de lugar, de posición, hubo un cambio físico, solo es físico. Pero un cambio químico es donde se produce alguna alteración en los átomos y se produce una nueva sustancia, ¿sí? Fíjense que acá lo que dice es el fenómeno químico. Es aquel cambio en donde las sustancias alteran sus propiedades, es decir, propiedades diferentes a las originales. En general son irreversibles. Vamos a hacer un ejemplo de un cambio químico. Un ejemplo de un cambio químico es cuando quemo papel. Si yo quemo papel, la combustión es un cambio químico, porque el papel se quemó y cambió su estructura original. Yo no puedo pasarlo de quemado a su estado original. Hubo un cambio en esa sustancia, en esa materia, que es irreversible. Otro cambio químico, por ejemplo, cuando cocino una torta. Ahí se produjo un cambio químico, porque partí de ciertos ingredientes y formé un nuevo producto, el cual no puede volver a su estado original. En cambio, un cambio físico es reversible, puedo cambiarlo. Una gelatina, preparar una gelatina. Claro, eso sería un cambio físico, ¿sí? No sé, hacer medicamentos, las combustiones, las cocciones, cocinar un huevo, ¿sí? No sé qué más. Cocinar un huevo es un cambio químico, porque yo cambié químicamente todas las estructuras de ese huevo, y no lo puedo volver a hacer crudo una vez que lo cociné. Entonces es irreversible ese cambio. El cambio A es un fenómeno químico y el cambio B es un fenómeno físico. Bien, esta actividad está buena que la hagan también. Ustedes tienen que poner F si es un cambio físico y Q si es un cambio químico. Derretir chocolate, por ejemplo. Derretir chocolate, ¿qué sería? Un cambio físico. Muy bien, entonces le ponen así, uy, no sé qué me pasó, pero le ponen acá la F. Oxidación de un clavo, se oxidó. Químico. Químico, muy bien. Fermentación de la uva para obtener vino. Químico. Químico, yo no puedo que el vino vuelva a ser uva. No. Rotura de un vidrio. Físico. Físico. Manildo no dice nada, Manildo. ¿Está Maga? Está muteada, me parece. Sí está, pero está muteada. Hola, Maga. Es vergonzosa. Descomposición de un animal muerto. Descomposición de un animal muerto, ¿qué sería? ¿Y algo físico? No, vos podés, acordate que No, claro, químico, se transforma, claro. La transformación de lo que tenía se descompuso, es químico. Es químico, claro, porque la materia orgánica muerta se transforma en la materia inorgánica, se vuelve a transformar en orgánica para ser reutilizada, ¿sí?
La combustión, todo lo que es combustión, completa, incompleta, es químico, ¿sí? La nafta, alcohol. Evaporación del alcohol. Se evapora, cambia de estado. La evaporación es un cambio de estado, de líquido a sólido, de líquido a gas. Se evapora. Y es químico. Acordate que los cambios de estado no son químicos, son físicos. Todos los cambios de estado son físicos. Cuando pasa de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, es un cambio de estado. Yo puedo volver a su estado original, puede pasar de sólido a líquido a gaseoso. Ejemplo, el agua. El agua puede ser un hielo, después se puede derretir, se puede volver a congelar, se puede evaporar, puede pasar de varios estados, ¿sí? Fotosíntesis. La Y fotosíntesis. eso es químico. Químico, muy bien. Cambiar un mueble de lugar, disolver azúcar en agua y preparar una ensalada. Bueno, eso lo van a completar ustedes, ¿sí? Bueno, eso solo. Acá, este también lo copian en la carpeta, ¿sí? Solo lo copian en la carpeta. Estos son los cambios de estado. Sólido, líquido y gaseoso. Cuando pasa de sólido, imaginen el agua. Yo digo, siempre la mejor forma de visualizar algo es el agua. Cuando un hielo se derrite, se llama fusión. Cuando el agua líquida se evapora, se llama vaporización. Ejemplo, cuando caliento el agua, yo agarro el agua, la pongo en una olla, la caliento, paso de estado líquido a estado gaseoso, porque el agua se evapora. Cuando un gas se transforma en líquido se llama condensación. Siempre tienen que seguir esta flecha. ¿Cuál es el ejemplo de la condensación? Es este. Apoyen su respiración en un vidrio. Hacen esto. Esto que yo largo es gas. Choca con el vidrio y se transforma en líquido. ¿O no? ¿Cuántas veces hicimos eso? Y escribimos en el vidrio, ¿no? Sí, eso es una condensación. Eso se llama condensación. El aire que yo exhalo es un gas y cuando sale al ambiente se transforma en líquido y lo puedo ver apoyando mi respiración en un vidrio. Cuando un líquido pasa a sólido se llama solidificación. Entonces tenemos esto: fusión, vaporización o evaporación. Fíjense que acá dice que se llama ebullición o evaporación. O sea, le pueden decir de las tres formas. Le puedo decir vaporización, le puedo decir ebullición o le puedo decir evaporación. ¿Sí? Por eso están estas tres. Ahora, cuando pasa para este lado es condensación y solidificación. Y fíjense, esto también es muy importante. Cuando pasa de sólido a gaseoso, ya vamos a ir terminando, ¿eh? Cuando paso de sólido a gaseoso, sin pasar por el estado intermedio, que es el líquido, no pasa por ese estado, se llama volatilización. Y este es el caso de la naftalina. La naftalina era una pastillita que usaban nuestras abuelas, que la ponían en el ropero para las polillas. La naftalina es sólida y pasa a gas directamente. Cuando se disuelve, pasa a estado gaseoso. Ese proceso se llama volatilización. Cuando paso de gaseoso a sólido, sublimación. Sublimación. Todo esto siempre va a ocurrir de esta manera. Para este lado, ¿sí? A menor temperatura, menor temperatura, mayor temperatura. Va aumentando, ¿sí? Acá. Para que imagínense en el hielo. ¿Se derrite el hielo? Yo tengo que ir aumentando la temperatura para pasarlo a estado líquido. Y para pasarlo a estado gaseoso tengo que seguir aumentando la temperatura, ¿sí? Por eso la temperatura viaja en esa dirección. Bien, ¿cuánto me quedan? 3 minutos. Bien, hasta acá vamos a terminar. O sea, fíjense que tienen que copiar
3 cosas en la carpeta que son importantes. Página 50. Sí, tienen que copiar esto, tienen que copiar las transformaciones físicas y químicas y hacer la actividad esta, ¿sí? La actividad 2. Vos, Moyo, anotame todo, porque después, viste que después, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que no tengo que hacer? Y nosotros vamos trabajando siempre clase por clase. Acá es, bueno, yo puse página 50. A ver, Página 50, hay que copiar todo. Página 50, sí, los estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Sí, la 51 que está la actividad 2, Sí. abajo, el estado de las materias. Actividad 2 y 3. ¿Sí? 2 y 3, sí. Sí. Bueno, pero la actividad 3... La 4, ¿qué partículas están más juntas? Esta es la página 52 también. En el punto 4, después tienen que copiar en la carpeta esto, hacer la actividad 2. Título, transformación o fenómeno físico y transformación o fenómeno químico, de título era. Sí. Esto, la actividad 2 de la página 54, y este esquema de la página 55. El esquema de la 55. Exactamente. Vamos a dejar de compartir así